Bienvenidos a la segunda clase de impuestos. También le doy la bienvenida a Florecita Roquera. Ella nos estará acompañando en los próximos videos y sí, ya sé, entré en mi etapa de señora, pero una señora que sabe de impuestos. En la primera clase te hablé de los impuestos que tenemos que pagar en Estados Unidos por las acciones y ETFs. Y por ahí vi que muchos quedaron con cara de 404. Por favor, reinicie el sistema nuevamente, porque no sabían del famoso impuesto a las herencias. El tío Sam siempre gana y por eso te mostré que una mejor opción para invertir en ETFs son los que están ubicados en Irlanda porque se pagan menos impuestos. Pero hoy hablemos de los impuestos que tenemos que pagar aquí en Colombia, porque aquí la cosa se empieza a poner muy interesante porque resulta que no tenemos que pagar impuestos. O bueno, sí toca. Hoy finalmente vas a entender cuál es la diferencia de invertir en la bolsa de Estados Unidos desde Colombia, por ejemplo, si tú lo estás haciendo desde la aplicación de Tri. Ya conoces esa aplicación, ¿cierto? Versus que si tú inviertes con un broker extranjero, por ejemplo, no sé, Happy, XTB, Interactive Broker. Bueno, ya sabes cuál estoy diciendo. La diferencia es abismal. Pero yo quiero que usted sepa esto primero. ¿Usted sabe qué es peor que revolver una tusa con aguardiente? Una persona con ignorancia financiera, pero full motivación para invertir. Ave María, que no, aquí no se necesita motivación, lo que se necesita es educación. Y yo entiendo que las inversiones no son para todo el mundo. Si tú todavía tienes miedo o no estás seguro de meterte en estos mercados financieros, pues entonces apúntale a ganar un muy buen sueldo. Eso fue lo que yo hice antes de empezar a invertir. Yo me refiero así, a tener un trabajo, eso que le dé un orgullo y satisfacción cuando uno le cuenta a los demás qué es lo que hace uno. Por eso te voy a compartir una manera en la que tú puedes empezar a trabajar con empresas tecnológicas. Sí, escuchaste bien, tecnológicas. Ahí te pagan en dólares y trabajas desde casa. Como yo. Mira, actualmente las empresas tecnológicas lo que están buscando son personas que tengan habilidades puntuales, como desarrollador web o científico de datos. Sí, necesitan personas que sepan manejar programas como por ejemplo Python. ¿Lo has escuchado? ¿Y dónde puedes aprender esto? Hay una plataforma que se llama Triple Tem, que tiene unos bootcamps en donde te enseñan puntualmente estas habilidades y además te ayudan a conseguir trabajo. Y si no lo logras en 6 meses, entonces te devuelven tu dinero. Chiquistrisquis, ¿quieres saber cómo funcionan estos bootcamps y cómo tú le puedes sacar provecho a esto? En la descripción de este video te dejo un link con toda la información que has estado tal vez buscando todo este tiempo. Bueno, ¿recuerdas que en el video pasado te dije que uno paga impuestos dependiendo de la ubicación del ETF o de la acción de la empresa? Pues resulta que en Colombia hay un beneficio tributario cuando uno invierte en la bolsa. Así funciona. Toda empresa que esté inscrita en la Bolsa de Valores de Colombia, entonces está exento de pagar impuesto a las ganancias. ¡Mamma mía! Quiere decir que esa ganancia que usted obtuvo por la valorización de ese activo, pues es suya, ya, no tiene que pagar nada más. Profe Sofi, yo tengo una pregunta. En la Bolsa de Colombia también hay empresas que son de Estados Unidos. ¿También les aplica este beneficio tributario? Ojito aquí, si esa empresa que es extranjera está inscrita en la Bolsa de Valores de Colombia, entonces sí está exenta de pagar ese impuesto. Bueno, pues salgamos de dudas, veamos cuáles son esas acciones y ETFs que están listadas en la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces vamos a entrar a la página de la Bolsa de Valores. Mira que si yo entro aquí en la parte de mercados, en mercado local, aquí puedo ver las empresas que están acá en Colombia. Mira que aquí también está el ETF y Colcap y puedo ir viendo el precio de subida o bajada, cómo les fue en el día. Si me voy para el mercado global colombiano, aquí sí ya están las extranjeras, entonces vamos a ver. Mira, acá tenemos este ETF que es el CSPX. Este replica al S&P 500, ¿cierto? Este también, fíjate que es un ETF que está ubicado en Irlanda. También está este ETF que es SGLD y este lo que hace es invertir en oro. Es una réplica física del oro. Mira que está NU, está este IB01. Estos son bonos de deuda de Estados Unidos. Este en especial es a un año. Prometo que pronto les voy a explicar cómo es que funciona lo de los bonos. Está Nvidia, está Nike, Google. Bueno, ¿cierto? Están todos estos por acá. Entonces, chiquistrisquis, si tú inviertes desde Tri, por supuesto que están disponibles estas acciones y ETFs, entonces sí, te va a aplicar el beneficio tributario. Pero, ¿qué pasa si yo invierto en estas mismas acciones y ETFs, pero lo hago desde un broker que es extranjero?
Ahí se complica un poquito la cosa. Bueno, pues yo no soy experta en impuestos, pero sí busqué al que sabe del tema. A Andrés Durán, él es el experto en impuestos de acciones y ETFs. Estuve hablando con él hoy como una hora tratando de entender y me dice, Sofi, ese es un debate sin fin. Es algo como que no se tiene del claro todavía cómo es finalmente, porque algunas personas dicen sí, se aplica, pero otras dicen no, no aplica. Pero si vamos por lógica y lo que tiene sentido es que precisamente Colombia está dando ese beneficio tributario es porque quiere fortalecer la bolsa de valores de Colombia, ¿cierto? Para que la gente invierta y tenga ese beneficio. Pero si van y lo hacen desde afuera, pues qué beneficio tiene acá si lo están haciendo es desde afuera. No sé, ahí sí quedé así como, uy, Echeverry. Mira, ¿sabes qué? Pregúntale a tu contador y después vienes y me cuentas a ver qué logramos, qué concepto armamos acá finalmente de si el impuesto aplica o no aplica. Y el segundo impuesto son los dividendos. En el video pasado también te dije que los mejores ETF son los acumulativos porque no nos entregan el dividendo, sino que lo reinvierte automáticamente en el ETF. Pues resulta que los dos ETFs que tiene la bolsa colombiana, el eColCap y el HColCel, son distributivos. Eso quiere decir que nos toca recibir los dividendos y por eso vamos a pagar un 30% de impuesto. Pero espérate, Florecita Roquera, porque eso es lo que todo el mundo anda diciendo, que es el 30, pero en realidad no. Es el 35%. Yo no sé si esto lo hacen de aposta o por qué enredan tanto el tema de los dividendos, por qué no dicen las cosas tal y cual y como son. Mira, yo que estuve reunida con Andrés, él me trató de explicar realmente cómo es que funciona lo del impuesto a los dividendos y a ver, yo voy a hacer el mayor esfuerzo de explicarte y resumirte todo esto, nivel fácil y nivel no entiendo un pito, pero quiero entender. A ver, los dividendos de las empresas de Estados Unidos, eso es automático que ellos te descuentan, el tío Sam, él sí te cobra el 30% y te lo descuenta automáticamente cuando eso te llega a la cuenta del broker. Ahí sí no aplica, no importa desde qué broker usted lo esté haciendo, sencillamente él ya coge ese dinero, ¿vale? Pero cuando tú inviertes en empresas que te pagan dividendos aquí en Colombia, pongamos el ejemplo, digamos que tú lo estás haciendo a través de TRI, no es tan mejor dicho, toca tener en cuenta estas dos cosas. A ver, los dividendos pueden ser así, grabados o no grabados. Déjame te explico. Si la empresa en donde tú invertiste, que te va a pagar el dividendo, Ecopetrol, Argos, Terpel, bueno, qué sé yo, pues ya pagó ese impuesto a la DIAN, ¿sí? El de los dividendos, el de esas utilidades, porque solamente se paga una vez. Si ya lo pagó, entonces se le conoce como no grabado, ¿vale? Pero si esa empresa en donde invertiste no ha pagado ese impuesto, entonces quiere decir que al accionista, al inversionista, le toca pagar un 35% de impuesto por ese dividendo que recibió. Entonces yo le digo a Andrés, bueno, entonces ¿cómo hace uno para saber si la empresa es grabada o no grabada? Bueno, los dividendos, qué sé yo, lo que te acabo de explicar. Entonces él me dice, cuando ellos pagan los dividendos, toca ver como ese informe para poder saber si ya lo pagaron o no lo pagaron. Y yo dije, no, pero qué pendeja, ¿por qué complican y enredan tanto las vainas? Si toca pagar ese dichoso impuesto, pues que lo descuenten de una vez por derecha, pero no. Entonces, chiquis trisquis, nos toca estar mucho más pendiente de esas empresas en donde estamos invirtiendo para saber cómo es el tema ahí con lo de los dividendos, para saber si sí nos corresponde a nosotros pagarlos o ya la empresa ya los pagó. Un dato que me botó Andrés por si de pronto usted es un inversionista Plus Pro Max y que recibe, mejor dicho, los mega dividendos. Si usted recibe más de 1090 VTs en dividendo, que esos son aproximadamente unos 56 millones de pesos, entonces a usted de una vez le toca pagar un impuesto que es de un 15%. Mira, de verdad que yo no te quiero enredar más la cabeza con esto porque no, pero es que toca, es necesario. Mira, cuando tú vendes un activo hay algo que se llama ganancia ocasional. Entonces usted puede tener, dependiendo de la duración que usted tuvo ese activo, es decir, esa acción o ese ETF, si usted lo tuvo menos de 2 años, entonces quiere decir que usted tiene que hacer una renta ordinaria. Y ahí le van a cobrar una tarifa que va del 0 al 39% de impuestos cuando venda, ¿cierto? O puede ser una ganancia ocasional que si usted tiene más de 2 años ese activo, pues entonces ahí puede ser ya del 15% el impuesto. No, o sea, yo creo que esto lo resumo, lo organizo y se los explico bien en otro video junto con todas las dudas que ustedes me dejen acá para poder como ir teniendo un poquitico más de claridad sobre cómo son los impuestos
de invertir en acciones y ETFs. Pero bueno, vamos con su avena y su pitillo, así que chiquis trisquis, nos vemos en la tercera clase, en donde ahora te voy a explicar cuáles son los impuestos y comisiones que debemos tener en cuenta de qué, pues de los CDTs y de las cuentas de ahorro. Uf, mira, yo creo que con esa clase ya quedamos melos y listos entendiendo lo básico y después ya vamos subiendo de nivel un poquito más, ¿vale? Así que ya sabes que tienes una cita conmigo todos los martes por el mismo canal y a la misma hora. ¡Chao!